Buen día. A continuación voy a presentar el parcial 2 de la asignatura Estructuración de Proyectos de Infraestructura. Este va enfocado al Project Finance en Colombia, específicamente para el proyecto Mula Lolo Guerrero. Mi nombre es Carlos Alejandro Torres. Bien, en primer lugar hablaremos lo que es Project Finance. Esta es una metodología de financiación basada en los flujos de caja a largo plazo generados por el proyecto. Básicamente se estructura un proyecto basado únicamente en los flujos de caja que éste genera, y con base en estos flujos de caja se logra una, un endeudamiento que va a ser cubierto únicamente por esos flujos de caja. Entonces, aquí tengo resaltado como segundo punto que de garantía únicamente están los activos del proyecto. Aquí no entran los activos de los patrocinadores, es algo totalmente aparte. Y para ello, como tercer punto, se contempla la constitución de una sociedad aislada de los patrocinadores, lo que en Project Finance se conoce como un SPV, un Special Purpose Vehicle, que, digamos, garantiza que este proyecto y su ejecución sea algo totalmente aislado de los patrocinadores. Y esto también implica un aislamiento aparte de todos los estados financieros que pueda generar el proyecto. Eh, Tanto PIG, balance general, entre otros, pues no van a entrar en los estados financieros de los patrocinadores. Se maneja totalmente aparte. Como cuarto punto tengo un reparto contractual de riesgos, lo que establece Project Finance, y uno de sus objetivos es que los riesgos sean asignados a quien mejor los gestione. Y pues bueno, tenemos contemplados varios mecanismos. En primer lugar, por ejemplo, puedo mencionar el tema de covenants, que son compromisos contractuales. Usualmente son compromisos para el pago de la deuda, pero pues pueden haber otro tipo de compromisos entre los stakeholders. También está el cash sweep, que son mecanismos que se activan ante ciertas condiciones donde se priorizará el pago de la deuda. Y pues bueno, también hay muchos otros mecanismos, pero pues quería mencionar estos principalmente. Project Finance pues tiene un uso grande en proyectos de infraestructura, energía, renovables, entre otros. Digamos que es un esquema muy usado en proyectos de infraestructura en el país. Y pues Project Finance se usa también en estos macroproyectos porque, digamos, tienen cierto grado de certeza en la modelación de sus flujos de caja. Si bien es cierto que hay variables que pueden variar, digamos que la estructuración de estos flujos de caja es algo que se puede modelar de una manera no tan compleja, y se puede hacer, digamos, este análisis de sensibilidades que pues en otro tipo de proyectos y quizás a más corto plazo pues no tienen mucho sentido. Project Finance, al ser de largo plazo, digamos, pues logra estimar estos flujos y pues de esta manera saber qué tanto endeudamiento puede tomar el proyecto, y con esto pues los bancos tener algún grado de certeza en los montos que puedan desembolsar. Bien, hablando un poco del proyecto Mulaló Guerrero, este es un proyecto que queda ubicado en el Valle del Cauca, que conecta a Yumbo con Lobo Guerrero, cerca a la carretera de Buenaventura a Buga. Este proyecto pues tiene la particularidad de que cruza una zona de alta complejidad geotécnica, que es la cordillera occidental. Y pues bueno, entre los objetivos clave está principalmente reducir tiempos y distancias entre el puerto de Buenaventura y el centro del país. Además, puedes impulsar la competitividad logística de Colombia y disminuir la congestión de la malla vial del departamento del Valle del Cauca. Bien, este es un tipo de contrato donde se incluye diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento. Está regido bajo el programa 4G APP de asociaciones público-privadas, bajo un esquema de concesión. La modalidad pues este inició como una APP de iniciativa privada, pero posteriormente fue adoptada por el Estado. Dentro de su estructura contractual se tiene una típica para proyectos 4G. Se tienen contemplados pagos por disponibilidad más ingresos por operación.
unos riesgos naturales de estos proyectos de diseño, construcción y financiamiento, que son asumidos principalmente por el concesionario, y un reparto condicionado a riesgos prediales y ambientales. Dentro de los principales actores involucrados tenemos dentro del sector público a la ANI, el Ministerio de Transporte y las autoridades locales, que incluyen las alcaldías y gobernaciones. En el sector privado está la concesionaria Nuevo Cauca SAS, que es integrada por Check y Coviandes. Finalmente, dentro de los financiadores, digamos, pues se tenían previstos los que ven a continuación: la banca local, estaba Bancolombia, Da Vivienda y Banco de Bogotá, la FDN, que es la Financiera de Desarrollo Nacional, y unos recursos de equity del concesionario. Al final, pues no todos estos actores entraron porque el proyecto no alcanza un cierre definitivo y pues estos actores deciden no entrar en el proyecto. Bien, dentro de los estudios técnicos está el estudio de tráfico, que se publicó en los estudios preliminares. Aquí pues se hizo una proyección del tráfico promedio diario que iba a tener la vía a lo largo de los años. Aquí se hizo la proyección hasta el año 2040 y asimismo una proyección de ingresos también hasta el mismo año. Dentro de los mismos estudios hay una proyección de CAPEX dentro de los años 2012 al 2018 y una proyección de costos de OPEX desde el año 2019 hasta el 2040. Bien, a continuación voy a hablar un poco acerca de las dificultades del proyecto. En primer lugar, hablaré de la estructuración de los flujos de caja para el financiamiento. La estructura de capital que se tenía para el proyecto era un 25% equity y un 75% deuda, tal como se puede apreciar en el gráfico de torta. Y dentro de los ingresos se tenían por dos rubros: vigencias futuras y peajes. Aunque si bien, pues bueno, el proyecto solo consideraba una estación de peaje. Digamos que preliminarmente sí se logró un cierre financiero en el año 2016, pero ya cuando el concesionario entró a ejecutar costos de CAPEX, eh, pues estos resultaron mayores a lo esperado y al final no se logró un cierre financiero real. Bien, dentro de las herramientas que se tenían para proteger a los financiadores y a los stakeholders, está en primer lugar una que es muy típica en proyectos 4G, es la conformación de un patrimonio autónomo en una fiducia. Este mecanismo, pues, digamos, le da la tranquilidad tanto al banco como al Estado de que los dineros van a ser usados únicamente para el proyecto por parte del concesionario. Pues bueno, en este proyecto hubo controversias también. No se supo si el concesionario gastó recursos de manera legítima y pues claramente al ver un mal uso de los dineros, pues los bancos lo vieron como una señal de alerta y pues un incremento del riesgo del proyecto. También se tenían contemplados step-in rights, que son derechos de intervención de los financiadores, donde pues si el proyecto se ve con problemas con el concesionario, pues los financiadores pueden entrar a intervenir y pues de esta manera procurar proteger su inversión. Eh, Aquí en este proyecto hubo un problema y es que pues este mecanismo necesita un escenario de operación y deuda activa y pues al no nunca lograr la operación ni ingresos por peaje, pues digamos que esos derechos no pudieron ejercerse de hecho. ¿Ok? Y en tercer lugar tenemos garantías del Estado por disponibilidad, que pues normalmente es una de las grandes fortalezas de los proyectos 4G, pero en este caso pues el proyecto no avanzó a etapas donde esas garantías generaran confianza. Bien, la participación de los stakeholders en la estructura de financiamiento. En primer lugar tenemos los patrocinadores, como les comenté, la concesionaria Nuevo Cauca, conformada por Check y Coviandes, que pues ellos intentaron estructurar el proyecto y aportar equity inicial. Sin embargo, pues ya al ejecutar obras en sitio, se dieron cuenta de condiciones totalmente inesperadas para la ejecución del túnel. Se encontraron con un macizo rocoso más fragmentado de lo esperado, y pues esto también eh, incluye mayores filtraciones de agua.
Por lo tanto, los costos de obras técnicas pues se incrementaron, y pues los documentos refieren que los costos reales se duplicaron a lo previsto. Entonces, ante este escenario, pues los patrocinadores presentan reclamaciones a la ANI por inversiones no reconocidas de concepto de CAPEX. Y pues bueno, esto pues nace de una falta de claridad de las condiciones para tanto de los estudios técnicos como lo- las condiciones que se tomaron en cuenta para la modelación financiera del CAPEX. Entonces, pues esto redujo la disposición también de los patrocinadores de aportar equity adicional. En segundo lugar, pues los bancos, como les comentaba, estaba la banca local, Bancolombia de Vivienda y Banco de Bogotá y el FDN, que participaron en las fases preliminares de evaluación. Sin embargo, pues ya durante la ejecución de obras en el túnel, pues ellos coincidían en que el CAPEX era demasiado incierto, que el riesgo geotécnico no estaba bien dimensionado, se necesitaban más estudios a detalle y el cronograma estaba muy condicionado a licencias ambientales sin resolver. En tercer lugar tenemos las entidades públicas, la ANI, que enfrentó controversias por reconocimiento de inversiones, la ALA, que presentó retrasos en las licencias, especialmente pues en áreas de montaña y túneles, y pues estos retrasos que hicieron que el proyecto fuera imposible calendarizar, lo cual pues es fatal para una estructura Project Finance. Dentro de las otras dificultades tenemos un riesgo geológico y de túnel mal valorado. Como les comentaba, pues se encontraron con condiciones eh, fuera de lo previsto, un macizo rocoso más fragmentado, mayores filtraciones de agua, etcétera. Digamos, condiciones técnicas más complejas. También hubo un tema con la gestión predial y de comunidades que pues implicó dificultades adicionales para la ejecución del proyecto, retrasos en licencias ambientales con la ANLA, controversias entre la ANI y el concesionario, esto pues relacionado al reconocimiento de los sobrecostos con el tema del túnel y las condiciones fuera de lo previsto que se encontraron allí, y finalmente una falta total del cierre financiero. Bien, dentro de las conclusiones y recomendaciones, en primer lugar, en conclusiones, pienso que el modelo no fue efectivo debido a que usó supuestos técnicos y financieros que no eran realistas. Esto pues en lo relacionado a los costos del túnel, las licencias y la complejidad geológica. Recordemos pues que se trata de excavar en la cordillera occidental, pues ya de por sí eran condiciones geológicas importantes, pero pues ya al momento de hacer obras en sitio, pues se dieron cuenta que las condiciones eran más difíciles de lo que daban los estudios preliminares. Entonces, pues también hubo una falla ahí de no haber realizado estudios más a detalle. También hubo una asignación de riesgos inadecuada, digamos que se traslada al concesionario riesgos geológicos prediales ambientales, que al final pues la materialización de estos terminó por matar al concesionario y no pudo proseguir con la ejecución del proyecto. También un escenario de una posible deuda insostenible ante estos sobrecostos, generando pues que los bancos al final no decidieran no desembolsar el proyecto, y finalmente unos mecanismos de reequilibrio insuficientes que fueron incapaces de absorber un sobrecosto de más del 20-30%. Dentro de las recomendaciones que yo haría, en primer lugar, exigir estudios definitivos antes de licitar, esto pues con el fin de que el concesionario tenga mayor grado de certeza de las condiciones que se va a encontrar en sitio. Adicionalmente, realizar una evaluación financiera del proyecto con estudios más detallados, claramente, que permitan establecer un CAPEX más aterrizado en la realidad. En tercer lugar, asignar los riesgos a quien mejor los pueda gestionar. Claramente, el Estado es quien mejor puede gestionar los riesgos relacionados con temas prediales, ambientales y sociales. En cuarto lugar, ajustar pagos de disponibilidad que reconozcan actividades preliminares costosas o riesgos imprevisibles, como fue el que pasó aquí con el tema del túnel. Quinto, esto ya es más una recomendación a nivel estatal, quizás la creación de un fondo de contingencias técnicas para megaproyectos que pueda cubrir
estos costos que son pues totalmente fuera de lo previsto, pero pues que al final trancan la ejecución de proyectos tan importantes para el país como es este, de la vía a Mulaló a Lo Guerrero. Y finalmente, mejorar la coordinación institucional, esto con el tema de las licencias, tanto tanto la gestión predial por el lado de la ANI, como la gestión ambiental por el lado de la ALA, digamos, tiene que haber una mayor coordinación entre entidades que permitan mm, disminuir tiempos en la ejecución de estas licencias. Y pues bueno, básicamente sería eso. Muchísimas gracias por su atención.